Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión les traemos toda la información necesaria acerca de la etapa número 3 de la materia Fundamentos de Genética y Biotecnología. Los temas a desarrollar son estructuras químicas del ADN y ARN, cómo se desarrolló la estructura del ADN, replicación del ADN en eucariotas, síntesis de proteínas y mutaciones. Así que no te vayas y checa esto. Estructura química de ADN y ARN. El ADN y ARN son ácidos nucleicos, los cuales fueron descritos por primera vez por el biólogo y médico Johann Friedrich Miescher, quien aisló una sustancia ácida del núcleo de espermatozoides. Esta sustancia se compone por una unidad fundamental llamada nucleótido. Los nucleótidos están formados por tres moléculas: grupo fosfato, azúcar y base. Hablaremos principalmente de dos de estos componentes. Azúcar es una molécula de 5 carbonos llamada rib o ribosa. Sin embargo, esta solamente se encuentra presente como tal en el ARN. En el ADN, la ribosa pierde un átomo de oxígeno generando desoxirribosa. Bases de nucleótidos. Moléculas que sirven como el lenguaje del ADN y ARN y se dividen en dos grupos: purinas y pirimidinas. Las purinas son estructuras de dos anillos como adenina y guanina, mientras que las pirimidinas son estructuras de un solo anillo, tales como citosina, timina y uracilo, en donde la timina es exclusiva del ADN y el uracilo del ARN. Veamos cómo se estructura cada ácido nucleico con los siguientes conjuntos de nucleótidos. Tenemos los siguientes nucleótidos con las bases citosina, guanina, adenina y uracilo, que por el hecho de tener uracilo sabemos que estamos hablando de ARN. Los nucleótidos son alineados y conectados entre ellos a través de enlaces entre el grupo fosfato y el azúcar, conformando una hebra simple. Para este ejemplo contaremos con nucleótidos con bases de citosina, guanina, adenina y timina. ¿Ya lo notaste? En efecto, en esta ocasión, la timina delata que se trata de ADN. Los nucleótidos, al igual que el ARN, son enlazados entre el grupo fosfato y el azúcar. Sin embargo, en esta ocasión existirá una segunda hebra que se emparejará a la primera por medio de enlaces de hidrógeno. Estos enlaces se formarán exclusivamente entre timina y adenina, citosina y guanina y sus inversos hasta formar una estructura de doble hebra. Pero, ¿cómo se llegó a determinar esta estructura? La carrera por el descubrimiento de la estructura de ADN comenzó con la propuesta del bioquímico estadounidense Linus Pauling, quien propuso un modelo de triple hélice. Sin embargo, la propuesta fue descartada cuando el biólogo estadounidense James Watson junto al biofísico británico Francis Crick propusieron un modelo de doble hélice, apoyados en el trabajo de la química Rosalind Franklin, quien logró obtener una fotografía del ADN gracias a una técnica llamada difracción de rayos X. Aunque Watson y Crick tenían la ventaja en el desarrollo del modelo del ADN, faltaba una pieza final para armar el rompecabezas completo. Hasta este momento, el modelo presentaba la disposición de los nucleótidos con las bases hacia la parte exterior, aunque esto generaba una inquietud que fue solucionada con el trabajo del químico austriaco Erwin Chargaff, quien mencionaba que existía una relación de adenina-timina y citosina-guanina. Gracias a esto, Watson y Crick determinaron que las bases deberían ir enlazadas con su correspondiente ya mencionado, y así generando la estructura tridimensional aceptada por toda la comunidad científica. Esta estructura ayudó a responder diferentes incógnitas acerca de mecanismos de la célula, tales como la replicación del ADN, la síntesis de proteínas o las mutaciones que éstas podrían tener. En las siguientes secciones indagaremos más acerca de estos procesos. Replicación del ADN. Es el proceso de copiado de una molécula de ADN y también se le conoce como replicación semiconservadora. Pero, ¿dónde y cuándo se lleva a cabo? Perfecto, sabía que lo recordarían. Se lleva a cabo en el núcleo durante la interfase, específicamente en la fase S. Pero volvamos a la replicación. Las células tienen proteínas específicas que colaboran con este proceso llamadas enzimas. Algunos ejemplos de estas son: helicasa, rompe los puentes de hidrógeno que unen las hebras de ADN. Topoisomerasa, evita que se vuelvan a enredar las hebras.
Polimerasa genera nuevas cadenas de ADN. Primasa adiciona secciones de ARN como sitios de inicio. Ligasa forma enlaces covalentes entre nucleótidos. Pero, ¿en qué consiste este proceso? Los pasos son los siguientes. Paso 1. Apertura de la doble cadena del ADN. La ADN helicasa rompe los puentes de hidrógeno abriendo el ADN como un cierre. Se adhieren proteínas denominadas SSB o ligantes de cadena simple y evita que las hebras se vuelvan a unir. Se forman burbujas de replicación que contienen una horquilla. Por último, la topoisomerasa evita que las cadenas de ADN que aún están unidas se enreden. Paso 2. Las burbujas de replicación permiten que la ADN polimerasa se enlace a las hebras originales. La ARN primasa coloca un segmento de ARN cebador o primer que le indica a la ADN polimerasa comience a agregar nucleótidos. La ADN polimerasa comienza a trabajar sobre la hebra conductora o líder, en donde sintetiza de forma continua desde el extremo 3' a 5'. Extremo 5' porque sobresale el fosfato unido al carbono 5' del primer nucleótido, y 3' por exponer el hidroxilo unido al carbono 3'. Se finaliza con el agregado de nucleótidos para la síntesis de una nueva cadena complementaria del extremo 5' a 3' respetando la ley de Chargaff. Paso 3. La segunda cadena de ADN recibe el nombre de hebra retardada. Se adhieren varias ADN polimerasas para agregar nucleótidos en un proceso muy lento. Las enzimas se desplazan en sentido de 5' a 3', alejándose de la helicasa, terminando con la síntesis de una cadena corta de nucleótidos llamados fragmentos de Okazaki. Paso 4. Los fragmentos de Okazaki se unen por la acción de una enzima llamada ADN ligasa, generando la nueva hebra de ADN. La replicación de ADN es exclusiva para generar un nuevo plano del material genético. Por ende, este proceso no puede ser aplicado a la creación de biomoléculas necesarias para la célula llamadas proteínas. Por ello, se lleva a cabo una actividad denominada síntesis de proteínas. Esta evita utilizar toda la información del ADN realizando los procesos de transcripción y traducción. La transcripción es el proceso donde se realiza una copia de ARN a partir de un segmento del ADN, y la traducción es el proceso que decodifica el ARN creado en la transcripción para elaborar las proteínas. Veamos en qué consiste cada proceso. Transcripción. Paso 1. La ARN polimerasa localiza el gen que debe copiarse gracias a una secuencia corta llamada promotor, el cual le indica dónde comenzar. Paso 2. La ARN polimerasa desenrolla el ADN y toma la hebra molde, añadiendo nucleótidos libres, respetando siempre la regla de Chargaff. Paso 3. La ARN polimerasa se desprende debido a una secuencia terminadora, lo que provoca que la secuencia de ARN se libere y la cadena de ADN se vuelva a enrollar. A la cadena de ARN formada se le llama ARN mensajero y está constituido por secuencias codificantes y no codificantes. Paso 4. Antes de que el ARN mensajero salga del núcleo, se eliminan los intrones y genera una capucha protectora y una cola de adenina que le proporciona estabilidad y así comenzar la traducción. Traducción. Antes de iniciar los detalles del proceso, debemos conocer unos conceptos esenciales. El ARN mensajero lleva información escrita en términos de nucleótidos. Estos pueden ser leídos en secuencias de 3 bases denominadas codones. Los codones son secuencias específicas que codifican para un aminoácido o una señal. Todas las combinaciones posibles son descritas en el siguiente recuadro, el cual se llama código genético. Si tenemos un codón con la secuencia CGA, citosina, guanina, adenina, podremos determinar que el aminoácido correspondiente es la arginina. Una vez comprendidos estos conceptos, continuamos con los pasos del proceso de traducción. Paso 1. Iniciación. El ARN mensajero llega al ribosoma, el cual cuenta con 2 subunidades que contienen proteínas y ARN ribosomal.
La subunidad pequeña reconoce la capucha del ARN mensajero y enseguida llegará una molécula de ARN de transferencia. El ARN de transferencia contiene una secuencia específica llamada anticodón, la cual es complementaria a la base del codón del ARN mensajero. El ARN de transferencia inicia con la incorporación de metionina, que funge como señal de inicio del proceso, y la subunidad grande se une a la pequeña atrapando el ARN mensajero. Esta última parte es conocida como complejo de iniciación. Paso 2. Elongación. El ribosoma avanza a la lectura del ARN mensajero y conforme este se lee, entran y salen ARN de transferencia, dejando los aminoácidos descritos en el mensaje. Los aminoácidos que fueron dejados se unen por enlaces peptídicos en la secuencia correcta hasta formar una proteína. Paso 3. Terminación. Ocurre cuando el ribosoma encuentra un codón de terminación en el ARN mensajero, lo que provoca que se libere el ARN mensajero y la proteína. Ahora que conoces estos procesos, podrías contestar la siguiente pregunta. ¿Crees que todos estos procesos son perfectos? Correcto. Estos procesos no siempre son perfectos. Algunas veces pueden llegar a generar algún error que puede llegar a ser corregido, pero cuando este no es corregido, origina lo que se denomina como mutación. Las mutaciones son cambios provocados por un error en la secuencia de ADN en un organismo. Estas pueden ser de tipo génico, que modifican una base o un grupo pequeño de bases incidiendo sobre un gen, o cromosómico, que afectan una parte de un cromosoma implicando un reordenamiento. A su vez, las mutaciones génicas o puntuales son clasificadas como mutaciones por sustitución de bases. Estas consisten en la alteración de un solo nucleótido en el ADN, tales como mutaciones con cambio de sentido, en donde el cambio de una de las bases da lugar a un aminoácido completamente diferente. Mutaciones silenciosas, en donde el cambio en la base no altera el aminoácido formado, y mutaciones sin sentido, en donde el cambio de base provoca la interrupción de la síntesis de este. Por otra parte, tenemos las mutaciones por desplazamiento de marco de lectura o error de marco. Estas pueden ser de supresión, donde se elimina una base recorriendo a las demás un lugar hacia la izquierda, o inserción, donde se agrega una base recorriendo a las demás un lugar hacia la derecha. El segundo tipo de mutaciones son las cromosómicas, las cuales se pueden apreciar en la siguiente tabla. Son clasificadas en estructurales, afectando el tamaño y forma de los cromosomas, y numéricas, afectando la cantidad de cromosomas. Dentro de las estructurales se encuentran las afectaciones por delesión, pérdida del gen, duplicación, aumento de genes, inversión, cambio en el orden de los genes, y translocación, intercambio de genes entre cromosomas. En lo que respecta a las mutaciones numéricas, las afectaciones son haploidía, disminución del número de cromosomas, poliploidía, aumento del número de cromosomas, aneuploidía, pérdida o ganancia de cromosomas sin generar un número exacto de cromosomas. Sin embargo, estas mutaciones no son exclusivas de un error en el mecanismo celular, también pueden ser debido a los agentes mutagénicos. Los mutágenos son agentes externos que provocan una alteración genética y pueden ser del tipo físico, tal como los rayos UV generados por el sol, en donde una exposición prolongada a esta fuente de energía pueden provocar la creación de enlaces entre bases de timina adyacente, creando dímeros de timina, retorciendo la cadena del ADN. Tipo biológico, que como ejemplo tenemos a los virus. Estos contienen ARN como material genético y son capaces de inyectarlo a una célula. Una vez inyectado, inician un proceso de acoplamiento en el ADN de la célula, permitiéndole multiplicarse. Y por último, tenemos el tipo químico, en el cual también es necesaria una sobreexposición, conduciendo a errores en el emparejamiento de bases complementarias cuando el ADN se replica. Estos, por lo general, son asociados a diferentes tipos de cáncer. ¿Qué les pareció esto? Interesante, ¿verdad? Iniciamos aprendiendo acerca de la composición del material genético. Viajamos en el tiempo para conocer a los científicos que crearon una estructura del ADN. Entendimos los procesos que lleva a cabo una célula para generar una biomolécula o para generar una nueva célula. Y entendimos que estos procesos también cometen errores. Estos temas se encuentran en tu libro de Fundamentos de Genética y Biotecnología. Para reforzar el conocimiento adquirido, realiza la evidencia de aprendizaje que se encuentra de la página 95 a 97 del libro guía llamada El modelo tridimensional. Esta será realizada de forma individual y con materiales que tengas en casa.
Una vez concluida la actividad, anexa una imagen a la plataforma Nexus en el apartado correspondiente. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.